Entonces, veamos qué componentes implica esa estructura organizativa. Entonces, es necesario entender primero estos conceptos que estamos viendo aquí en este momento para entender a qué se refiere toda esta parte de la organización administrativa. Entonces, lo primero que hay que entender es el concepto de autoridad. Es un concepto que muchas veces se malinterpreta. Se entiende que la autoridad es imponer las cosas y en verdad es que la autoridad lo que depende es de un nivel jerárquico de organización. Entonces, dentro de la empresa, dentro de la estructura, hay un nivel de jerarquía. Hay unos cargos que tienen mayor prioridad dentro de los otros. Entonces, es importante que dentro de ese nivel de jerarquía se maneje el concepto de autoridad. Y lo que implica es que hay un responsable de algunas funciones asignadas y que hay una persona encargada de coordinar que se cumplan esas funciones. Entonces, la autoridad, más que allá de imponer cosas, es acompañamiento hacia la persona, el subordinado, que se incluye en la parte de abajo de ese nivel jerárquico, para que cumpla con sus deberes. Entonces, estar pendiente de qué es lo que necesita, por qué no se están cumpliendo, o si se están cumpliendo, pues obviamente reconocer ese trabajo que se está haciendo. Entonces, la parte de la autoridad es muy necesario tener en claro a qué corresponde. Entonces, es esa responsabilidad hacia esa otra persona, ese subordinado que necesita que se le guíe, que necesita que se le esté revisando su trabajo y acompañando en el que debe hacer. El segundo concepto, el segundo componente es el deber. Entonces, es importante que todas las personas de cualquier cargo en ese nivel jerárquico conozcan cuáles son sus deberes, esas cosas con las cuales tiene que cumplir, esas actividades que debe realizar dentro de la organización para que todo fluya de la forma más adecuada y se puedan alcanzar los objetivos que se están esperando. Entonces, el deber es no solo algo que se debe estructurar desde el principio cuando se define algún cargo, sino algo que debe conocerse por todas las personas. Más allá de lo que tiene que hacer esas actividades, es las repercusiones de las mismas. Entonces, ¿qué sucede si yo no cumplo con mi deber? ¿Qué consecuencias acarrea hacia la organización y hacia las funciones de otras personas? Porque resulta que como la organización es un todo, se compone de todas esas acciones que cumplen los diferentes cargos, y cuando un cargo empieza a no cumplir con sus deberes, entonces todo empieza a fallar. Entonces es una cadena, es una consecuencia. Entonces es muy importante que los deberes se conozcan. Ahí viene otro concepto que es la responsabilidad. Entonces algunos confunden deber y responsabilidad, y si bien los dos tienen unos componentes parecidos porque van hacia lo que se debe hacer, la responsabilidad es más la obligación que todo miembro de esa organización debe dar por su cumplimiento, por su deber hecho. Entonces es muy importante que se conozca o que se tenga ese sentido de responsabilidad. Entonces la responsabilidad, más que el deber, es algo que depende de cada persona. Debe sentir esa responsabilidad sobre sus cumplimientos, sobre las cosas que debe hacer. Ya entendido la parte de autoridad, deber y responsabilidad, el otro componente es delegación. Entonces algunos administradores sienten que las cosas no las pueden hacer bien los demás, entonces les cuesta esa parte de delegar. Entonces delegar es ese depósito de confianza hacia la persona que se encuentra dentro de la organización, y es un principio muy importante porque es que no todo lo puede hacer uno solo. Por eso la organización siempre se compone de diferentes personas, diferentes recursos humanos con diferentes aptitudes. Entonces es muy importante la delegación. La delegación viene de la mano de esos conceptos que hemos visto anteriormente, de la responsabilidad y el deber. Entonces siempre vienen ligados los unos con el otro. Es algo bilateral, ¿no? Tanto la persona que recibe lo que se les delega tiene que tener ese sentido de responsabilidad, como la autoridad que le asigna tiene que tener ese sentido de estar acompañándolo para que se pueda cumplir esa delegación. Entonces es una función como todas las demás en doble sentido. Y por último viene el poder. Entonces el poder es otro que se malinterpreta muy comúnmente. Se entiende como la capacidad de poder hacer cualquier cosa.
incluso pasar por encima de los demás. Y eso no es verdad. En lo que respecta a la organización, es la capacidad que tiene una persona o una unidad organizativa de que ocurran las cosas, de que las cosas sucedan, pero esas cosas siempre deben estar orientadas hacia el bienestar de toda la organización y hacia el cumplimiento de los objetivos. Entonces no es hacer cualquier cosa por hacer y pasar por encima de los demás, sino que el poder es también esa capacidad que implica una responsabilidad. Entonces está muy ligada a los demás componentes que ya hemos visto. Entonces toda organización siempre tiene estos 5 componentes. Entonces siempre hay un mando de autoridad, porque es necesario que alguien lidere todos los procesos, que alguien lidere toda la organización y las personas que la componen. El deber es súper importante, que todos conozcan cuáles son sus deberes, que tengan un sentido de responsabilidad, que se deleguen las funciones a las personas competentes de cada una de las diferentes cargos que componen, y que el poder se administre de la manera adecuada, como una capacidad para que todo suceda y que la organización salga adelante. Entonces hay que entender muy bien esos conceptos que a veces se distorsionan en las organizaciones y que implican que las cosas no funcionen bien. Entonces, entendido eso, pasamos a un aspecto muy importante que tiene que ver en toda organización, y esas son las relaciones. Entonces, ya hemos dicho que siempre hay una serie de recursos humanos distribuidos en un nivel jerárquico dentro de la organización. Entonces, esos recursos no son entes independientes, tienen que mantener una buena relación unos con otros. Entonces, es muy importante manejar esta parte de las relaciones organizacionales. Entonces, hay toda una ciencia detrás de eso que se maneja mucho. Está la parte de terapia ocupacional, está toda la parte del acompañamiento de psicología, pero es importante que el administrador conozca a qué se refiere esas relaciones en la organización, porque siempre le va a tocar entrar como mediador cuando hayan conflictos, y los conflictos son muy comunes, sobre todo si tenemos en cuenta que todos los seres humanos somos seres únicos, independientes, con gustos distintos, con capacidades diferentes, con forma de trabajo distinta. Entonces, hacer que todo engrane implica que un fuerte trabajo en todo lo que tiene que ver con esas relaciones dentro de la organización. Entonces, primero veamos cuáles son los tipos de relación que se pueden dar en una organización. Está la relación colateral, donde existen 2 o más unidades, o puede entenderse algún cargo dentro de la organización, pero esas unidades siempre están en el mismo nivel. Por ejemplo, en el dibujo que ustedes tienen ahí en la diapositiva, el gerente administrativo con el gerente operativo tienen una relación colateral. Entonces están en el mismo nivel jerárquico y su trabajo está en ese mismo nivel, y tarde o temprano van a tener que establecer una relación cordial en la cual se manejan las funciones de cada uno de ellos. Entonces es muy común que, si bien hay cargos bien establecidos con diferentes funciones, tarde o temprano usted va a necesitar del que está al lado, del que está arriba, de los que están abajo. Entonces es muy importante que esas relaciones se manejen bien. Entonces, cuando se refiere a una relación colateral, es entre 2 miembros de la organización que tienen el mismo nivel en la estructura jerárquica. Por otra parte, tenemos la relación lineal. Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, esa relación lineal es la que ocurre entre el jefe o el superior inmediato y sus subordinados. Entonces, por ejemplo, allí en el gráfico, el gerente general con el gerente administrativo y el operativo tienen una relación lineal. Sí, es esa relación, como les digo, no se puede entender esa autoridad, ese poder, como algo es el que manda sobre los otros, sino como es el que lidera, el que acompaña, el que verifica que todas las cosas, tanto para el gerente administrativo como para el operativo, fluyan y se puedan realizar sus diferentes funciones. Está la relación de asesoría. Entonces, ¿a qué se refiere la relación de asesoría? Son esos entes que, si bien no están completamente inmersos dentro de la estructura jerárquica, son necesarios para las funciones que se cumplen. Entonces, en el gráfico vemos un asesor jurídico. Su función es brindarle una guía, una orientación al gerente general o al gerente administrativo operativo en algunos temas que tenga que ver con la parte jurídica.
Entonces ahí está esa relación. A veces esa persona puede ser de otra unidad administrativa dentro de la empresa o incluso puede ser externa a la organización, ¿no? Entonces la asesoría es lo que da diferentes tipos de autoridad y también permite que se conozca o que se apoye en otros tipos de conocimiento que no tienen que ver con las personas. Entonces, por ejemplo, el gerente general y el administrativo y el operativo no necesariamente tienen que conocer de leyes. Entonces, cuando se enfrentan a algún problema de esa naturaleza, puedan hacer uso de ese asesor jurídico. A eso se refiere la línea de asesoría. Y está el principio de la unidad de mando. Entonces, ¿a qué se refiere ese principio de unidad de mando? Hasta donde sea posible, un subalterno no debería recibir ninguna orden de más de una persona. Entonces, esa es una regla que en la medida de lo posible tiene que cumplirse en cualquier organización, y lo que se busca es que una persona sepa a quién responder por su trabajo, a quién liderar esa autoridad, esa delegación de quién recibir, porque si se tiene más de una persona a quien responder, entonces es difícil tener contento a todo el mundo. Entonces es muy importante que haya esa estructura clara y que haya ese principio de unidad de mando. Una persona solo debería recibir órdenes o una autoridad directa de una única persona en la parte superior de la estructura jerárquica. Entonces ustedes por lo general pueden ver en este tipo de diagramas, de organigramas por función, donde siempre tienden a ser como árboles inversos, donde van abriendo ramas cada vez más grandes. Y es por eso, porque en la parte de arriba de una persona pueden surgir varias personas o subalternos, pero no de varias personas un solo subordinado. Entonces siempre se trata de cumplir ese principio de unidad de mando. Habrán algunos casos de excepción, pero lo que se busca es siempre evitar ese tipo de casos donde una persona tenga que recibir órdenes de dos, porque es bien complejo, es bien difícil manejar eso. Bueno, entonces, dentro de este tipo de criterios organizacionales hay unos que están definidos por la Asociación Americana de Administración. Entonces ellos definen unos criterios de cómo sería una buena organización. Tiene que cumplirse una serie de criterios. Entonces vamos a ver cuáles son esos criterios. Esos criterios son 10 y lo que define cada uno de ellos. Entonces, ¿qué define o qué garantiza que exista una buena organización? Entonces, el primer criterio habla de responsabilidad. Entonces, es necesario que cualquier ejecutivo, que un director, un supervisor o un jefe debe recibir responsabilidades claras y precisas. Entonces, aquí se refiere acerca de las autoridades, de los cargos que siempre tienen responsables o subordinados. Entonces, a pesar de que ellos sean los jefes, que ellos sean los encargados de la administración, es vital que ellos también tengan bien claro y bien definido su responsabilidad. Entonces es muy importante que las responsabilidades, como ya lo habíamos dicho cuando iniciamos con los conceptos, se conozcan muy bien por las personas que van a ejecutarlas y por las personas que verifican que se cumplan. Entonces es importante que esas responsabilidades sean claras y precisas. Entonces a veces la redacción en las funciones no es muy detallada, o hay cargos que a veces cambian de persona y esa otra persona sabía lo que tenía que hacer y nadie más lo conocía. Entonces ahí se empiezan a generar los problemas en la organización. Es importante que exista un manual de funciones o que por lo menos esas funciones hayan quedado específicas en algún documento, en algo en el que se pueda basar cualquier persona que entre a conformar ese nuevo cargo. Es muy probable pues que haya cierto conocimiento que se adquiere con la experiencia, que no se pueda reemplazar o que no se pueda plasmar en un documento, en un manual de funciones, pero sí por lo menos las responsabilidades sí deben estar consignadas en alguna parte. Deben ser claras y deben ser precisas.
Entonces es el primer concepto, el primer ítem que debe cumplirse para que exista una buena organización. En el segundo está la parte de la autoridad. Entonces dice, la responsabilidad siempre debe ser acompañada por una autoridad. Entonces es necesario que haya un acompañamiento de esa autoridad. Como les decíamos, la autoridad no es para mandar, no es para que él haga todo y yo recibo el crédito. No, eso está errado. Y a veces se presenta, pero eso genera una mala organización. Entonces, una autoridad debe ser un acompañamiento para que se cumplan las responsabilidades. En el tercero encontramos la parte de inclusión, y es exactamente en el hecho en que no se debe hacer ningún cambio en alguna responsabilidad, en alguna función, en algún cargo, en algún alcance, sin que todas las personas afectadas comprendan sus efectos. Entonces, si algún cargo cambia, sea de nombre, sea porque se le adiciona una función, porque esa función ahora tiene un desempeño distinto o se utiliza una herramienta diferente, si algo cambia allí, es necesario que todos sean incluidos en el momento en el que se realizan ese cambio. Entonces, sean tenidos en cuenta, se escuchen sus posiciones y conozcan los cambios que se han llevado a cabo. Entonces, esa parte es vital en la buena organización. En el cuarto punto tenemos el hecho de que haya un único mando, lo que habíamos dicho. Entonces, ningún ejecutivo o empleado debería recibir órdenes de más de una fuente. Entonces, ¿por qué es importante? O sea, si usted le hace caso al uno y el uno le diga que haga una función porque es digamos un informe para el viernes porque es vital, y el otro le dice, no, ¿qué va a hacer ese informe? Usted dedíquese a hacer esta otra función, entonces ahí se van a generar conflictos. Entonces, el único mando lo que evita es esos conflictos de intereses, porque cada persona tiene una forma de dirigir y que se cumplan las funciones y que se lleve una cierta prioridad. Entonces, es importante esa parte del único mando. En el quinto punto tenemos el respeto. Entonces, jamás se debería dar órdenes a un subordinado pasando por encima por el ejecutivo responsable o por esa persona de autoridad directa. Si es necesario, es más incluyente o es mejor que si siempre se lo está saltando a esa persona que es el responsable de ese subordinado, pues que ese cargo desaparezca. Entonces, si el gerente general de una empresa pasa por encima del jefe de sección y va directamente a darle las funciones y darle las órdenes a los subordinados, pues mejor que ese jefe de sección ya deje de trabajar. Entonces, el respeto en esa línea de mando, que no por el hecho de que esté más arriba en la unidad jerárquica pueda saltárselo, es muy importante en la organización. En el sexto punto tenemos la parte de ser un líder. O sea, ¿qué implica ser un líder? Es ese acompañamiento que ya habíamos hablado, y es que cuando un subordinado tiene un buen desempeño, se le reconozca ese trabajo que está haciendo. Eso es muy importante. Asimismo, que cuando tiene alguna falla, se le llame en privado y se le explique cuál fue esa falla que se está cometiendo y que se le dé una solución. O sea, se le diga, usted está fallando en esto, ¿por qué no lo haces de esta forma? ¿O qué sucede? ¿Por qué estás fallando? Entonces, escuchar a esa persona, entender qué es lo que está provocando la falla y tratar de encontrar una solución. Entonces, ese ser líder implica en eso, implica en el acompañarlo cuando falla y en reconocerle cuando la persona realiza bien su función. En la número 7 tenemos la parte de atención. Entonces, hay que estar muy pendiente de todas esas relaciones, de ese clima organizacional que hablábamos, de esa interacción entre los diferentes entes de la organización, y es muy importante tener atención en esos pequeños detalles. Que si hay alguna disputa, que si hay algún enfrentamiento, que si hay algún roce entre ellos, se entra a entender qué es lo que está pasando y que se trate de encontrar una solución. Esas roces personales que a veces dicen, no, eso allá que se hagan cargo ellos, a veces provocan que toda la organización empiece a fallar. Entonces,
el ambiente en el cual una persona desempeña su trabajo, cómo se relaciona con sus compañeros, si esos compañeros lo apoyan, entonces todo eso influye en su rendimiento y por consiguiente va a influir en el rendimiento, la efectividad, la eficacia de toda la organización. En el octavo tenemos la parte de crecimiento. Entonces, que cualquier promoción, que cualquier modificación en el sueldo o incluso las sanciones y las responsabilidades siempre estén aprobadas por el Ejecutivo y que estén acordes con un mejoramiento en las funciones que se están cumpliendo. Entonces, que no se le den promociones solo porque es amigo del gerente, o que se modifique el salario de los empleados porque en esta situación la empresa tuvo un menor ingreso. Entonces, todo eso tiene que estar acorde es con las funciones que cumple la persona. Que si la persona está cumpliendo bien su función, entonces se merece subir un ascenso. Que si la compañía obtuvo un buen ingreso, entonces qué bueno que se comparta algún bono con las personas que lo hicieron posible. Entonces a eso se refiere la parte de crecimiento. En la parte de ética es que ningún empleado o ningún ejecutivo puede ser al mismo tiempo juez y actor. Entonces eso no está bien hecho, o sea, no se puede tener que la misma persona que cumpla la función sea el encargado de verificar que se cumple. Empezando porque hay una implicación ética en ese asunto y terminando porque nosotros por lo general tendemos a decir que todo está bien, que todo lo que hacemos es súper perfecto. Entonces, una de las cosas más difíciles que le pueden poner a uno y a veces le colocan en las entrevistas de trabajo es decir, en qué se equivoca, cuáles son sus defectos. Y eso es muy difícil de reconocer. Entonces, que la misma persona que está haciendo la acción sea el encargado de verificar es algo que involucra la ética y que es una cuestión muy complicada. O sea, que alguien mismo sea capaz de decir, sí, estoy fallando en esto lo hago mal, es muy difícil. Entonces, se trata por lo general de evitar ese aspecto. Que el encargado o el revisor de que se cumpla una función sea una persona distinta al que la está ejecutando es importante. En la parte de apadrinar se refiere a que todo directivo, todo administrador, todo encargado de un subordinado siempre esté sometido a inspecciones para ver si está cumpliendo bien ese asesoramiento, esa revisión de todas las personas que se encuentran bajo su mando, de esa calidad de su trabajo. Entonces es muy necesario estar siempre haciendo una revisión, ¿no? De que si los cargos de administración de esos jefes sobre las personas que tienen a su cargo sí se están cumpliendo. Todo esto que hemos hablado de responsabilidad, de autoridad, de un mando, de un respeto, que todo eso se cumpla y es importante revisarlo por una persona externa. Esto se refiere sobre qué aspectos debería tener toda organización para considerarse una buena organización. El otro tema que vamos a tratar aquí es la parte de clima organizacional. Entonces, este es un concepto que se viene manejando mucho y es que lo que pasa es que esas relaciones interpersonales, más allá de las de los cargos y de las funciones, esas personalidades que se conjugan en una organización, personas con buen estado de ánimo, otras que se ven afectadas por situaciones ajenas a la empresa, pueden ser situaciones personales, de su ambiente, todo eso influye significativamente en lo que tiene que ver con el clima organizacional. Entonces a eso se refiere. Es muy probable que nosotros por nuestra línea de ingenieros pues no estemos muy familiarizados con toda esta parte del bienestar, con toda esta parte del manejo de las relaciones. Manejar a las personas es realmente complejo, pero sí es importante que conozcamos algo de esto. Entonces, ese clima organizacional es un concepto muy amplio que se viene manejando, tiene diferentes enfoques, pero es bien vital que nosotros lo conozcamos, porque si usted va a entrar a manejar personas, tiene que entender cómo manejar a esas personas. Entonces, primero entendamos el concepto. ¿A qué se refiere exactamente el clima organizacional? Entonces se refiere a la percepción o a la representación que las personas derivan de las realidades laborales que se encuentran a su alrededor.
Entonces, es muy probable que esa percepción, que esa representación sea distinta para los miembros de una misma organización. Están en un mismo ambiente, están dentro de una misma oficina, es posible, o sea, el mismo espacio físico, pero cada uno maneja una percepción distinta. Para algunos, ese clima organizacional es perfecto, ellos se sienten muy acordes, muy felices con cómo se está llevando el trabajo. Para otros es posible que no. Entonces hay que entender que esas percepciones son distintas porque cada persona es única y cada uno vive las cosas, las realidades de una forma muy diferente. Entonces a eso se refiere el clima organizacional, cómo la percepción de cada una de las personas, cómo siente sus realidades de trabajo y qué opinan acerca de esa realidad, porque es posible que se sientan bien pero que crean que puede mejorar, que crean que de pronto algo puede estar fallando. Entonces hay que entender, hay que saber escuchar. Entonces es muy importante en esta parte del clima organizacional el escuchar. En la próxima clase vamos a ver otro tema que se llama comunicación asertiva. Y la comunicación asertiva implica una parte de escucha y otra parte de habla. Entonces, esa parte de la percepción implica esa escucha. Escuchar a las personas que están a nuestro alrededor y tratar de capturar esa percepción, porque a veces los subordinados intentan reprimir esas sensaciones, sobre todo si tienen una percepción negativa de algo que esté pasando en la organización. Entonces es muy importante que el administrador, que el jefe sea capaz de ganarse su confianza y de escucharlos para entender esas diversas percepciones que pueden tener las personas en el trabajo. La parte de reacción y decisión, ¿a qué se refiere esa parte? Entonces, si bien las percepciones son distintas, también la forma en que las personas reaccionan hacia esa percepción, hacia esa realidad que están viviendo dentro de la organización. Entonces hay algunas personas que son más calmadas, que son más receptivas y entonces entienden que si bien hay alguna situación que les afecta, de todas maneras no le da mucha importancia, entonces su reacción es más moderada o es una reacción un poco más acorde y entonces van a donde el jefe inmediato, le dicen vea está pasando esta situación o por qué no mejor van durante la persona directamente implicada y le dicen vea sucede esto y a mí no me gusta. Entonces hay diferentes reacciones. La reacción siempre va acompañada de una decisión. Entonces la gente decide actuar, decide no actuar, decide callar y todo eso afecta ese clima de la organización. Entonces hay que entender que las acciones y las reacciones de cada persona, sea la lealtad, sea la responsabilidad, el rendimiento, la productividad, todo eso implica consecuencias directas dentro de la organización, dentro de la empresa. Entonces es muy importante entender. Entonces ya hay que poco a poco, a medida que las personas van conviviendo y si los jefes se dan el tiempo de conocer a las personas con las que trabajan, entienden cómo son esas diversas personalidades y cómo la gente reacciona y cómo toma esas decisiones. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a actuar de mediador, de escucha, de comprensión para poder trabajar con todos. La parte del entorno laboral. Entonces, a veces no solamente son las reacciones y cómo se ven las cosas, a veces cosas tan sencillas como la disposición física del ambiente, la cantidad de luz, la ventilación, todo eso influye. Entonces, son cositas que hay que estar revisando constantemente. Entonces, que ese ambiente en el cual están las personas sea de la forma más adecuada. A veces el simple hecho de que haga mucho frío, que haga mucho calor o que haga mucha humedad va afectando esas relaciones entre las diferentes personas. Entonces el entorno laboral va más allá incluso de cómo las personas se perciben, cómo reaccionan y cómo deciden. También influye la parte física y hay que tenerla bien en cuenta. La parte de productividad. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Resulta que el clima organizacional, todo esto que hemos visto de las relaciones, del mando, de la autoridad,
todo eso tiene una implicación directa, un impacto que se ve reflejado en la productividad de las personas y por consiguiente en la productividad de toda la organización. Entonces, algunos piensan que el clima organizacional es una causa de la productividad, pero no es así. La percepción colectiva de todas las personas actúa como un conductor hacia la productividad. O sea, cuando todas las personas se sienten bien con lo que están haciendo, entienden lo que tienen que cumplir y está acorde a su capacidad, porque eso también es un aspecto muy importante. A veces hay gente en cargos que no son afines a lo que ellos están capacitados para hacer. Entonces, por alguna X o Y circunstancia terminan personas que no tienen nada que ver con el cargo, no tienen ni idea cómo cumplirlo y entonces todo eso también afecta a la parte de las relaciones y por consiguiente a la productividad. Entonces todos esos aspectos hay que estar muy en cuenta, muy en claro en todo esto. Bueno, la parte de la realidad, o sea, ¿a qué se refiere? La realidad es la misma, o sea, la realidad son los hechos, lo que ocurre constantemente alrededor de toda la organización o dentro de la organización. Pero resulta que si esa realidad es única, si el hecho es único, la forma en que las diferentes personas que lo viven es diferente. O sea, hay diferentes puntos de vista de esa realidad. Entre más rápido nosotros entendamos que cada uno percibe la realidad de una forma distinta, va a ser más fácil manejar a esas personas. Entonces, para alguien un chiste es algo divertido y para otra persona puede ser algo ofensivo. Entonces, es el mismo hecho, se contó un chiste, pero alguno se lo tomó personal y lo entendió como algo que lo afectaba directamente, mientras para otra persona fue algo divertido. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos diferentes puntos de vista que van muy relacionados directamente con lo que tiene que ver con la percepción que ya habíamos hablado. Entonces hay que entender que el clima organizacional en sí es una realidad que muchos administradores a veces se niegan. Entonces se cierran solo en el cumplimiento de las funciones, en si se hacen o no las cosas, en los niveles de productividad, pero se cierran a todo esto que implica el clima organizacional. Entonces lo primero que hay que hacer es que entenderlo como realidad, como es algo que determina directamente toda la productividad de forma positiva o de forma negativa. Entonces es muy importante esta parte de aquí. Otro concepto que a veces tiende a confundirse con el clima organizacional es la cultura. Entonces la cultura va un poco más allá porque eso ya tiene que ver con la creencia de cada persona. Entonces con esa influencia que viene más allá de lo que nosotros conocemos, de su familia, de su forma de educarse, dónde se educó, dónde creció, dónde nació. Entonces todo eso forja una cultura dentro de cada uno de esos y también es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Somos personas con diferentes creencias, con diferentes personalidades y todo esto afecta a lo que tiene que ver con el clima organizacional. Bueno, entendido esa parte del clima organizacional, lo último que nos queda por entender es los instrumentos de diagnóstico. Entonces hemos hablado de todo esto de las relaciones, del clima organizacional, de los niveles jerárquicos, de la autoridad, pero como alguien que está dentro de la organización, ese jefe inmediato, o alguien, ¿por qué no?, que viene de afuera y entra a evaluar, ¿cómo puede hacer un diagnóstico? ¿Cómo puede tomar una imagen, una instantánea de esas relaciones en la organización, de ese clima organizacional? Entonces hay lo que se conoce como un instrumento de diagnóstico. ¿A qué se refiere? Se miden variables, ya sean la cohesión de grupo, la relación entre compañeros, la vida de relación, la cooperación, las líneas de mando, el apoyo, todo eso se entra a mirar dentro de lo que tiene que ver con los instrumentos de diagnóstico. Entonces, hay una serie de variables que se han detectado que se deben revisar en cualquier instrumento y que pueden formar parte ya sea de una encuesta o de otro tipo de elemento con el cual se pueda medir el clima organizacional. Entonces, estas variables son las siguientes. Primero,
Las relaciones interpersonales. ¿Qué buscan identificar esta variable? Busca identificar el grado en que los empleados se colaboran unos con otros y si esa relación que se tienen es de respeto y es de consideración hacia el trabajo de los demás. Entonces, es la primera variable que se debe medir en cualquier diagnóstico. En verdad esas relaciones son cordiales, la gente se respeta, hay algunas partes donde no ocurre eso, entonces hay que tener mucho cuidado, es el primer diagnóstico y hay que tener en cuenta que los diagnósticos no son solo para tomar esa instantánea del clima organizacional, sino para que si se detecta algún problema se tomen medidas para corregir eso que está fallando. Entonces si hay un mal grado de respeto, entonces hay que entrar directamente a tratar de hacer un plan de contingencia para mejorar esto. El estilo de la dirección. ¿Cómo es que los jefes, cómo es que los superiores están en verdad siendo líderes para su equipo de trabajo, para sus subordinados, o si por el contrario no lo están haciendo? Entonces lo que hablábamos, que es importante que haya una persona que verifique que sí se está cumpliendo también esa función. Los administradores tienen muchas funciones, pero tienen que cumplir con todas ellas y ese de ser líderes, de apoyar a sus subordinados es algo muy importante. Sentido de pertenencia. Entonces, ¿en qué grado las personas sienten a la organización o a la empresa como suyas? O sea, se sienten orgullosos de estar trabajando allí, de estar apoyando al avance de la organización, se sienten comprometidos con los objetivos, con la misión, con la visión, con los valores, con las políticas, o si por el contrario ellos sienten que no pertenecen allí. Entonces ese sentido de pertenencia es importante y empieza por el grado en que las personas conocen esas cosas. Entonces, un empleado en verdad sabe cuáles son los objetivos de la organización, conoce su misión, conoce su visión, conoce las políticas, conoce la línea de mando. Todo eso es muy importante para que esa persona conozca que pertenece a algo. Entonces, para pertenecer a algo hay que conocer ese algo. Entonces, es importante el sentido de la pertenencia. La retribución. ¿Cómo es esa remuneración por el trabajo que las personas hacen? Cuando hacen una buena función, si se les reconoce. Entonces, todo eso que tiene que ver con la equidad, con los beneficios que reciben todo trabajador. Entonces, es otra variable importante que medir. Esa persona en verdad siente que ese sueldo refleja ese trabajo que está cumpliendo o por el contrario se siente mal pagado, que es algo muy común. La disponibilidad de los recursos. Lo que hablábamos, entonces a veces no es solo las relaciones entre unos y otros, sino también todo ese entorno que los rodea. Tienen la información a su disposición, tienen los materiales, tienen los equipos necesarios con que desarrollar su trabajo. Hay gente que trabaja con las uñas, no tiene los elementos básicos y necesarios para hacer su trabajo. Entonces la disponibilidad de los recursos también es otra variable que se debe medir dentro de esta parte de los diagnósticos. La estabilidad, o sea, ¿en qué sentido las personas que están dentro de la organización sienten que esta organización les va a perdurar esas condiciones en las cuales están trabajando o ellos sienten que no están de una forma estable en ese lugar? Entonces ahora es muy común los contratos por prestación de servicios y eso es lo más contraproducente en el campo de la estabilidad. Entonces hay contratos que solo duran un mes o 3 meses, entonces la persona siente que tiene un pie afuera siempre, todo el tiempo, porque su contrato se está venciendo rápidamente. Entonces no sienten esa estabilidad y cuando las personas no se sienten estables, no se sienten tranquilos, entonces siempre están un poco como ausentes, pierden ese sentido de la pertenencia y entonces todo empieza a fallar. La parte de la claridad y la coherencia, o sea, qué tan directo, qué tan, se puede decir, transparente es ese director o ese jefe o ese responsable con sus subordinados. Entonces ahí entra mucho en juego en si él es equitativo con todas las personas, si esa dirección que está ejerciendo es afín con los objetivos y con la
visión que tiene la organización o si por el contrario lo que él hace va completamente hacia su uso personal y no hacia la organización como tal. Entonces, esa parte de qué tan claro y qué tan coherente es la dirección es también otra variable a medir. Y los valores colectivos. Habíamos hablado que las organizaciones deberían establecer unas metas, unos objetivos, una misión, una visión y unos valores institucionales. Entonces, ¿qué tan acordes o qué tan afines son esos valores institucionales con los valores colectivos que hay en la empresa? ¿Que en qué grado se perciben dentro de la organización? Si se tiene esa parte, por ejemplo, de la cooperación, que todas las personas se ayuden para lograr el fin que están buscando, si se tiene esa responsabilidad, si se tiene ese respeto, todos esos valores que hemos venido hablando a través de la clase. Entonces, esto es las variables que se deben tener en cuenta en cualquier instrumento de diagnóstico. ¿Cómo se miden esas variables? Pues una de las formas más comunes es la parte de la encuesta. Esas encuestas sirven para medir el clima organizacional. Importante en las encuestas, pues las recomendaciones que se hagan de forma anónima, porque las personas, sobre todo en estos temas que venimos hablando, o sea, a veces de pronto no le dicen a la persona, al jefe inmediato, lo que está pasando porque tienen miedo de repercusiones que se puedan dar, o que el compañero piense que es un sapo, que es el malo del paseo, entonces tratan de cohibirse y no dan esa información. Entonces la recomendación es que se haga a través de encuestas anónimas. Entonces, que la persona pueda contestar diferentes preguntas que miden estas variables que hemos visto y que no lleven nombre, para que después se pueda hacer una revisión sin ningún problema, sin que las otras personas sepan quiénes fueron los que contestaron este tipo de cosas. Y se puede hacer un diagnóstico un poco más transparente, un poco más tranquilo de ese miedo de las repercusiones. También es importante que se haga una investigación sobre estos temas. Entonces, no solamente esa parte de la encuesta directa que se hace con el equipo de trabajo, sino también la observación. La observación es muy importante. Que el jefe sea ahí presente, que mire cómo trabajan las personas, es súper vital para que entienda toda esta parte del clima organizacional. Lo que habíamos hablado también de la escucha, ¿no? Saber escuchar cuando las personas le dicen que algo no está yendo bien o que algo les pasa, entonces llamarlo y decirle, venga, a ver qué es que sucede. Entonces, todo eso ayuda a hacer esa parte del diagnóstico. Bueno, esta es la parte que comprende este tema del clima organizacional. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta o si para ustedes el tema les quedó claro. Bueno, entonces me dicen que queda claro. La idea principal que quiero que ustedes se llevan, ya si sea como administradores o como miembros de una empresa, es que esas relaciones interpersonales influyen mucho en todo lo que tiene que ver con la productividad de las empresas. Entonces, si ustedes tienen ese poder, como decía ahí en el ítem, de poder hacer que las cosas pasen, traten que las relaciones entre los empleados, entre todos ellos, sean lo mejor posible, porque influye mucho en la parte de la productividad. Bueno, entonces este era el tema que íbamos a tratar por el día de hoy. Les voy a compartir un acuerdo que salió de la universidad. Este acuerdo ya tiene que ver con la parte que tiene que ver con el semestre, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces, ya había un acuerdo previo que les había presentado a ustedes la clase pasada, que hablaba de la parte de la evaluación, que va a tener una parte cualitativa, otra cuantitativa, pero no se habían hablado de fechas. Entonces, esta resolución que sale de la Vicerrectoría Académica
No sé si la están viendo, me confirman si la pueden ver. Es un documento, un PDF, es la resolución 265. Si se mira, muy bien. Entonces, esta resolución de la Vicerrectoría Académica sí ya nos trae fechas. Entonces, ya se deja en claro cuándo termina este semestre, incluso va un poco más allá y habla de cuándo empezará el siguiente. Igual, de todas maneras, ahí se aclara que estas fechas son para los estudiantes que han podido tener un desarrollo regular dentro de las actividades que venimos dando de esta virtualidad, o sea que han podido asistir por lo menos a la gran mayoría de las clases, que han podido seguir aun cuando sea por WhatsApp los documentos de la clase. Entonces, para ellos aplican estas fechas. Para la parte de los estudiantes que no han tenido nada de conectividad y que estarán pendientes de una nivelación, dice que esas fechas se darán a conocer después. Entonces, eso como para aclarar. Veamos aquí qué importante, pues ahí está la parte de los considerandos que ya conocemos. Lo más importante aquí es los resuelves, igual yo les comparto esto ahí en el grupo para que lo conozcan. Dice, finalización de clases en todos los programas, excepto Derecho, porque ellos manejan un calendario un tanto diferente, 6 de agosto. Entonces significa que las clases de este semestre A del 2020 finalizarán el 6 de agosto. Entonces, ahí para que tengamos en cuenta esa fecha. Registro de calificaciones, ese registro de calificaciones está habilitado desde el 15 de julio, o sea, a mediados del siguiente mes. Esa era una fecha que ya se había hablado, que es posible que a mediados del mes de julio ya se puedan finalizar algunas asignaturas. Entonces, desde el 15 de julio se puede registrar calificación definitiva hasta máximo el 6 de agosto. Entonces, si bien dice que la clase finaliza el 6 de agosto, el 7 ya no se va a poder ingresar una nota. Entonces, todas las notas tienen que estar máximo hasta ese 6 de agosto. Bueno, esa por la parte de este semestre. Y ya habla del siguiente semestre. Mire que aquí ya están las fechas de matrícula ordinaria para los diferentes programas, cuándo se van a hacer las extraordinarias, y también habla de la parte del inicio de las clases del próximo semestre. Dice que el próximo semestre iniciará el 21 de septiembre. Entonces, el periodo B del 2020 va a ir por allá el 21 de septiembre. Sí, las condiciones en cuanto a las políticas del gobierno y de la universidad para la parte de la bioseguridad y de cómo evoluciona esta pandemia lo permiten, pues volveremos a clases presenciales, si no, se continuará de esta forma. Hasta ahora de eso no hay nada en este acuerdo ni en ninguna otra parte, porque ni siquiera el gobierno ha dado una fecha de finalización de la parte de la cuarentena. Entonces, aquí esto para que lo tengan en cuenta, pues como les digo, yo les voy a compartir esto. De pronto para los estudiantes, si ustedes conocen a alguien que está en la calidad de los que aún no han tenido esa posibilidad de ingresar a las clases, pues dice que las notas se registrarán por allá cuando hayan pasado 8 semanas después de la nivelación. O sea, habrá un tiempo prudente para que ellos se nivelen, para que adquieran los conocimientos, y habrán 8 semanas después para poder registrar esa calificación. Entonces, no hay fecha para esta parte de la nivelación, así es que no hay ningún problema. Para esos estudiantes, pues obviamente la nota quedará en pendiente, se va a permitir que el sistema de calificaciones registre esa nota, notas numéricas, y para los que no han podido asistir, pendientes. Entonces, ahí está la parte del acuerdo para que todos lo tengan en cuenta. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud acerca de este acuerdo o del tema que vimos el día de hoy. Bueno, dice el compañero que se habrán pendientes de lo que asistieron regularmente a clase. Bueno, el anterior acuerdo
ese otro acuerdo, el 020, ese sí decía que si algún estudiante de los que asistió regularmente a clase no alcanza a tener una nota mayor o igual a 3, también se le iba a poner como pendiente. Entonces, sí, si algún asistente de las clases regulares saca una nota definitiva menor a 3, entonces quedará como pendiente y tendrá que ir a esa parte de nivelación y tendrá también esos 8 semanas después para registrar la nota. Entonces, solo para los que no alcancen ese 3. Si alcanzan un 3, entonces ya, o una nota superior, entonces se les colocará la calificación. Eso sí, sí es para los pendientes. Entonces, tanto para las personas que no pudieron entrar a clase, como para los que asistieron, pero que no alcanzaron el 3 mínimo que se requiere para aprobar una asignatura. ¿Sí queda claro? ¿Alguna otra duda? ¿Cuántas temáticas en la materia? Bueno, entonces la asignatura está conformada de una serie de unidades, son 6 unidades en total. La primera unidad de conceptos generales de la administración, luego vamos a entrar en cada uno de esos conceptos que implica o de esas funciones directas de un administrador, que era la parte de planeación, la parte de organización, la parte de dirección, la parte de control. Entonces, ¿qué hemos cubierto de esas temáticas? Hemos cubierto la primera unidad de conceptos generales, hemos cubierto la unidad de planeación y ahorita estamos en organización. Nos falta ver todavía dirección, control y una última unidad que se llama de tendencias de la administración. Entonces, prácticamente nosotros vamos a la mitad. Podría decir que en las temáticas vamos justo en el centro de todo el desarrollo de la materia. Estamos hoy a 15 de junio, a mediados del mes, o sea que yo creo que tenemos tiempo suficiente para cubrir las temáticas. No vamos a tener con eso problemas tendríamos un mes y medio para acabar con la asignatura, así es que sí tenemos tiempo para cubrir las temáticas. Igual, si quieren, yo les comparto ahora la parte de la estructura de la asignatura, cuáles son las temáticas que vamos a ver. ¿Alguna otra duda? ¿Sí queda claro? Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud sobre esto? Ya sea sobre el acuerdo o sobre el tema. Bueno, entonces parece que no hay más dudas. Pues no me queda más que decirles que muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Recuerden, de todas maneras, si tienen alguna inquietud que no surge ahorita sino después, pues me la hacen a saber a través del WhatsApp o a través del correo electrónico o a través del COES. Entonces, por ahora, en esta semana no vamos a dejar actividades para que los estudiantes que tengan alguna actividad pendiente pues tengan el tiempo y tengan la posibilidad de ponerse al día. No me queda más que decirles que muchas gracias por estar aquí. Ya les compartiré los documentos de la clase. La clase pasada se me pasó, no les había compartido. Ahora que llegué a colocar el mensaje para la clase de hoy, me di cuenta que no las había subido. Ahorita mismo se las subo para que las tengan ahí a su disposición. Muchas gracias, que tengan un buen resto de tarde y un buen resto de semana. Hasta luego.